Ya. Muy bien. Pues vamos a leer ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 10. No, perdón, como 10. Estamos en el 9. En el 9, y vamos a leer del versículo 24 al final. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, hablando de esto, no deja de llamarme la atención que el apóstol Pablo usa estos ejemplos, donde evidentemente ya las competencias existían desde aquellos entonces. Ahora sí que hablando de las Olimpiadas, de acuerdo a lo que se ha platicado en la historia, ¿no? Pero que finalmente era algo del dominio del conocimiento popular, como para que pudiera usarse como una base para ejemplos en la enseñanza de la vida en Cristo. Y aquí de lo que nosotros hablamos es de algo que nos viene a ser muy importante, y es precisamente el hecho de cómo como creyentes nosotros necesitamos valorar en lo que estamos comprometidos, en lo que estamos metidos, que es lo que finalmente estamos haciendo. Y entonces, como resultado de estar en esa relación con el Señor, nosotros vamos, como nos lo dice la palabra, en un camino de vida eterna, pero que no es algo a la deriva, sino que está todo muy bien definido, muy bien establecido, y que finalmente necesitamos, por la gracia de Dios, atender al hecho de la necesidad de comprometernos y comprometernos muy seriamente con lo que estamos haciendo. De otra manera, en sí ponemos en riesgo nuestra salvación, ponemos en riesgo nuestra relación con Dios, y esto es tanto como no haber tomado en cuenta, no haber valorado o entendido de qué se trata lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque al ya haber desarrollado todo este capítulo donde el apóstol Pablo ha hecho una especie de defensa de lo que es su trabajo y señala una serie de situaciones a las que evidentemente la iglesia de Corinto no había atendido, no los había considerado, pensando en Pablo como una persona, alguien que sí tuvo todo el privilegio de ser llamado por Dios para servirle, pero que en otro aspecto también la gente llega a pensar que quienes servimos a Dios como que no enfrentamos las cosas que todos enfrentan, ¿no? Y que ahora sí que como que gozamos como los diputados y los senadores de fuero, y no hay tal. Somos tan exigidos y tan demandados por Dios como cualquier persona, y en cierta forma hasta uno podría decir más, en razón de la responsabilidad que ha sido puesta sobre nuestros hombros, y que por lo tanto pues Dios demanda que estemos caminando en ese espiritual entendimiento. Ahora, al hablar acerca de cómo mirar nuestro caminar en el Señor, les decía, Dios lleva al apóstol a escribir esto, ahora sí que tomando en cuenta algo que era así ya del conocimiento de la gente, como son las competencias, y habla de algo que se necesita entender, que la gente que va y compite no es porque
de repente se enteró pasando por la calle que hay una competencia, pues me meto y voy a competir y ya lo logro, ¿no? Sino que, tal como lo dice, quien quiere ganar, entiende que hay una serie de sacrificios que hacer, de esfuerzos por realizar, donde lo que se lleva a cabo no es de un ratito, se necesita constancia, dedicación y un total compromiso. Algo que, vamos a decir, han tenido que descubrir quienes organizan estos eventos y sobre todo quienes preparan gente para que participe, pues no van a estar arriesgando el costo de estar moviendo tanta gente y que no haya ningún resultado derivado de esto. Y no necesariamente, como ya lo entendemos en el mundo, está planteadas las cosas que lo importante no es ganar sino competir. Bueno, pues resulta que aquí en el reino de los cielos lo importante no es competir sino ganar. ¿No? Porque Dios nos ha llamado precisamente a ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que la única forma de poder alcanzar la meta, o como está planteado aquí, de poder obtener la corona, y no estamos hablando de una corona corruptible, sino una corona incorruptible, es que entendamos el valor de abstenernos de todo, ¿no? De todo aquello que impide, de todo aquello que estorba, de todo aquello que no nos permite alcanzar el objetivo deseado. Y vamos a recordar algunas cosas que en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de estudiar, pero que el día de hoy vamos a recordar por lo necesario que nos es renovarnos en esa visión. Y entonces, al hablar acerca de este ejemplo de las carreras, bueno, uno entiende que al haberse preparado para una carrera, todos los que compiten no van solamente porque estén en la carrera, sino que todos lo inician con la pretensión de poder ganar. Dios nos llama a que nosotros entendamos que esta carrera, de hecho, no estamos compitiendo contra nadie más que contra nosotros mismos. Es interesante, ¿no? Por eso el apóstol habla diciendo: yo de esta manera corro, no como a la aventura, no de esta manera peleo, no como quien hiere el viento, el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque no sé que después de haber sido heraldo para muchos otros, yo mismo venga a ser reprobado. Así de que uno entiende que la mayor batalla tiene que ver con nosotros mismos. Es decir, ahora sí que el enemigo a vencer, o el contrincante a vencer, el adversario, somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos muy dados a concedernos una serie de libertades, puedo llamar hasta descuidos, ociosidades, negligencias, y todo eso trae consecuencias naturalmente con la labor que Dios nos ha llamado a realizar, pero que finalmente termina repercutiendo contra nosotros. Y entonces el resultado de tener esos descuidos en cuanto a nuestro desempeño siempre nos van a llevar a no ser útiles o tan útiles como podríamos serlo. Y vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 12, esto que también el apóstol escribe sobre este tema. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, cuando habla de esa nube de testigos, tan grande nube de testigos, está mencionando todo lo que está en el capítulo 11. Es decir, tenemos a través de toda la historia una cauda de ejemplos maravillosos de gente que le creyó a Dios, y por la fe, por haberle creído al Señor, se convirtieron en una prueba de que es posible alcanzar la meta. Por eso son testigos. Ellos pueden dar testimonio de que es real, que creyéndole a Dios, que dependiendo de Dios podemos alcanzar la meta. Ahora, por otro lado, lo que aquí menciona es algo muy interesante. Ahora sí que lo estábamos comentando en razón de lo que ya en cierta forma es una cuestión que necesitamos valorar en otro marco, pero que ya quienes corren con el mínimo de ropa, ¿no? Y creo que principalmente las mujeres. Bueno, es que como que el presupuesto es para los hombres y a las mujeres no les alcanza para mucho. Pero hablando de esto, de que en sí la idea es tener el menor peso encima para poder correr lo más rápido, y para que en un momento dado, aunque sean carreras de fondo, como se les llama a las de largas distancias, puedan tener el menor peso sobre sí que los vaya agotando. Y por eso, insisto, es interesante que se vuelva a usar un ejemplo como esto, hablando de una carrera, porque sí entendemos que nos ha sido pesado cuando vamos cargando alguna cosa. No podemos desplazarnos tan rápido como lo deseáramos, y a veces eso nos impide inclusive correr, porque puede ser tan fuerte el peso que no nos da la oportunidad. Y aquí hace una diferencia. Dice, despojémonos de todo peso, ¿no? y del pecado que nos asedia. El hacer esta diferencia tiene que ver con, naturalmente, el pecado que nos puede estar atando, porque finalmente cualquiera que comete un pecado se convierte en esclavo del pecado, se vuelve una especie de atadura, de impedimento. Pero por otro lado está algo que nos hace peso, y que mucho tiene que ver con lo que buscamos y la forma en que hacemos las cosas, y que por eso llegamos a estar tan cargados en nuestro corazón por todo aquello que en un momento dado pues ha venido a estar en nuestra vida, se ha convertido en parte de lo que es nuestra experiencia. Porque al hablar acerca de cómo el tener afanes, preocupaciones, nos distraen a tal punto que mucha gente ha tenido accidentes a causa de esos afanes o esas distracciones, por no poner el entendimiento, la atención en lo que está haciendo. Y hablando de gente que está manipulando una máquina, que puede terminar dañándose porque pues, por estar pensando en otra cosa en vez de estar totalmente ubicado en la tarea y atendiendo a la misma, entonces puede causarse daño o causar daño a otros. Por eso cuando el Señor habla de quitarnos o despojarnos de todo peso, tiene que ver con eso, de tomar la decisión de totalmente descansar en el Señor, no tener nada que esté siendo una carga. Por eso dice que echemos sobre el Señor nuestra carga, que Él en su momento, en su tiempo, Él va a hacer las cosas. Y en ese descanso, pues nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos entonces la ligereza para... Bueno, en el Salmo 18, al hablar acerca de un reconocimiento que hace David hacia el Señor,
de lo que le ha llevado a experimentar. Dice que hace mis pies como de cierva, como de gacela. Hablando de lo que hemos tenido la oportunidad de ver en estos animales, cómo pues tienen, por decir, una ligereza para moverse tal que es impresionante la rapidez con que pueden desplazarse. Pero precisamente es a donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Porque dice que nos hace andar en nuestras alturas y además hace nuestros pies como de ciervas. Entonces, al hablar de desechar todo este peso que nosotros vamos acumulando porque nos preocupa una cosa y nos preocupa otra cosa y va convirtiéndose en una muy pesada carga sobre nosotros, porque no hemos aprendido a remitirla al Señor, a ponerla en sus manos y a dejar que las cosas estén allí al tiempo que el Señor le parezca bien resolverlo. Y entonces ahora sí que nos afligen de tal manera que esto nos agota, y pensando en que tenemos una carrera por delante, y que otra cosa que quiero decirles me llama la atención, nosotros hemos leído en la Biblia sobre el camino que Dios nos llama a seguir, que son las huellas de nuestro Señor Jesucristo, a Él mismo. Y entonces tal vez lo pensamos así como un camino de paseo, ¿no? De ir a ritmo muy lento, tranquilo. Pero en estos dos pasajes que estamos leyendo nos hablan de algo que, por ser carrera, es urgente que corramos y que nos demanda el Señor eso, atenderlo. Y sobre todo si pensamos en este tiempo en que Dios nos permite estar viviendo, pues nos damos cuenta que lo que está por delante, como el Señor nos los ha hecho saber, el tiempo es corto, los días son malos y la tarea es mucha. Y no es que nos vamos a llenar de afán por hacerla, pero que una vez que tenemos indicado lo que hay que hacer, Dios nos pide que lo hagamos. Y lo habla así como una carrera. No nos dice si es ahora sí que de velocidad o de fondo. Casi pienso más que es una de fondo, de un largo recorrido. Bueno, habrá algunos como el ladrón en la cruz, que era una carrera corta. Pero hablando de cómo necesitamos entonces este consejo de parte de Dios, de despojarnos de todo ese peso. Porque al estar tan distraídos por las cosas que están como una carga, en vez de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, en vez de ocuparnos en la tarea que el Señor quiere, pues empezamos a ocuparnos en ver cómo resolver nuestras necesidades, en ver cómo se sanan nuestras enfermedades, en ver cómo se resuelven los problemas, y entonces nuestra mente va por ese lado, cuando el Señor lo que desea es que nuestro pensamiento permanezca en Él, como lo hemos leído allí en el libro de Isaías, ¿no? Que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en el Señor. Porque finalmente, para eso Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle como nuestro Padre, para que con toda confianza nos acerquemos a Él y le expresemos todo aquello que nos está cargando y lo pongamos en sus manos y lo dejemos ahí. No porque seamos gente indiferente, ni tampoco irresponsables, sino porque le creemos y sabemos que realmente tenemos una mayor responsabilidad, y es la de responder a nuestro Dios en lo que Él nos ha llamado a hacer aquí sobre la tierra. Hacer esos instrumentos en las manos del Señor que Él utilice para que otros también le conozcan. Así de que entonces, desechando todo ese peso que nos puede agobiar y desechando toda práctica pecaminosa, porque finalmente cuando empezamos a tomar las cosas en nuestras manos, siempre va a haber la tentación
de poder, salud, hacer algo en nuestra capacidad, a nuestra manera, en nuestras fuerzas. Y entonces, por eso el Señor nos llama a que tengamos presente esto, puestos los ojos en Jesús. Cuando hablamos de una carrera a campo traviesa, y si tenemos que ir por donde hay árboles y curvas y cosas así, lo importante es siempre ver a quien va liderando la carrera, para saber por dónde va la competencia, ¿no? Es decir, cuál es el camino que hay que seguir, porque si nos distraemos, es decir, si no prestamos atención a este hecho de poner nuestros ojos sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, entonces, por eso, les decía hace un momento, distraídos por problemas, por necesidades, por enfermedades, pues ya va a llegar un momento que no vamos a saber por dónde estamos corriendo y totalmente perdidos en el propósito. Por ello, Dios nos llama a que, puestos los ojos en nuestro Señor, nosotros veamos algo muy importante. ¿Qué vamos a encontrar en esta carrera? ¿Por qué es que el apóstol Pablo, como lo leíamos ahí en 1 Corintios 9, dice que el que está ya participando en la carrera o se está preparando para la carrera, de todo se abstiene con el propósito de ganar la corona? Bueno, porque hay que mirar hacia dónde caminamos. Este no es un asunto, por eso lo he combatido tanto, de que tienes que y debes de. Tenemos la bendición y el privilegio de haber sido alcanzados por Dios y que tenemos ya entendimiento de lo que es la vida eterna, y es hacia allá que nos dirigimos. Y es un camino que, como el Señor lo dijo, es estrecho. Entonces imagínense en un camino estrecho lo que es distraerse, ¿no? Allá en mis aventuras infantiles hacíamos algo que no es nada recomendado para los niños ni para los mayores, aunque a algunos les gusta en el circo hacerlo, pero tanto mis hermanos como un servidor llegábamos a pasarnos de un lado a otro por una barda, caminando solamente sobre la barda. Sí, una barda que por un lado, si caíamos a una altura de aproximadamente 2,80 metros, pero si caíamos del otro lado, era una altura como de unos 15 metros. Claro, eso lo he pensado ahora de grande, de chiquillos. Pero algo que sí tengo muy presente es que nos fijábamos, poníamos toda nuestra atención mientras íbamos ahí, porque sabíamos el peligro de caerse. No, yo sí, yo ya me había caído, así es de que yo ya sabía lo que era volar por el espacio y sin la capa de Superman, ¿no? Bueno, pero hablando de cómo se requiere, y hablando del camino del creyente, es eso, es un camino estrecho. Y por eso el Señor nos ha llamado a tener los ojos puestos en Jesús, quien es nuestro ejemplo, quien es el camino, y por lo tanto que esto nos dé la oportunidad de alcanzar. Pero la otra cosa, ¿por qué recorrer el camino? ¿Por qué este camino? ¿No? ¿Por qué no ir por el camino ancho? Ese que nos da toda la amplitud para ir totalmente distraídos, ¿no? Y sin prestar atención realmente ni a las señalizaciones, porque casi como en algunos juegos la barda lo rebota a uno y vuelve a entrar al camino. Bueno, precisamente porque lo que hay del otro lado vale la pena. Por eso el que nosotros hagamos el esfuerzo, el que nosotros nos abstengamos de todas las cosas,
es precisamente porque sabemos lo que hay del otro lado, porque lo hemos considerado y lo hemos valorado como para hacer todo este recorrido. Y entonces uno sabe que esto de abstenerse de ciertas cosas, como sucede con los deportistas, de tener una determinada dieta, de tener el suficiente descanso, de no desvelarse, es decir, no hacer nada que pudiera en un momento dado alterar su condición física y llevarlos a poner en riesgo la oportunidad de ganar. Bueno, aquí es lo mismo en el aspecto espiritual. Dios nos ha llamado precisamente a considerar todas las cosas, porque vale la pena el privarnos de tantos deseos de la carne y del pensamiento por lo que vamos a alcanzar, porque finalmente ahí está por delante, como lo dice aquí. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir la cruz? Pues por el gozo que le era propuesto. ¿En qué radicó o radica, porque todavía, ese gozo en nuestra salvación? En esto que dice en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Hablando de que, como lo dice Isaías 53, Él va a ver el fruto de su sufrimiento, que no fue en vano. Y Dios nos llama a que atendamos a lo mismo, el que nosotros voluntariamente nos entreguemos, como lo estudiábamos la semana pasada, a considerar a la gente con la que estamos trabajando para hacernos débiles con los débiles, judíos a los judíos, como con ley a los que tienen ley, como sin ley a los que no tienen ley, en razón de considerar que esa es la condición de cada persona y que lo hacemos con el vivo deseo de poder comunicar de una manera clara el Evangelio, no tanto porque empecemos a practicar lo que la gente practica, sino que si estoy hablando con judíos, tal como lo hizo el apóstol Pablo, entraba en las sinagogas y aprovechaba la lectura de la ley, lo que era conocido para los judíos, y les hablaba partiendo de esas escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pero si estaba con los griegos en el Areópago, pues no citaba las escrituras, ¿no? Y no porque no las aprovechara, las aplicaba a lo que la gente estaba viviendo, porque como lo dice allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, él pudo hablarles de algo que observó, que era parte de su experiencia, de su vida diaria, y les dijo: viendo entre todos los monumentos aquí levantados a sus dioses, encontré uno al Dios no conocido. De ese les hablo yo. Y empezó a hablarles acerca del Señor, creador de los cielos y la tierra, etc. Y luego les citó algo que algún poeta de ellos había tenido la oportunidad de expresar. No recuerdo su nombre ni me preocupa, ¿no? Pero que servía precisamente para decir: linaje de Dios somos. Y entonces estaba hablando con la gente, tomando en cuenta con quién estaba hablando. No por esto dejó de decir la verdad, hablando en ambos casos, porque tanto con los judíos tuvo el momento en que fue rechazado, como entre los gentiles también, a diferencia naturalmente de los que creyeron, los que recibieron la palabra y que se convirtieron en discípulos. Pero hablando de que en cada caso tomó en cuenta con quién estaba hablando, de tal forma que por eso lo hemos podido decir, cómo llega a ser molesto para alguna gente cuando algunos de nuestros hermanos, no atendiendo a esto, han llegado al punto de querer llegar a impresionar a la gente con una serie de versículos, versículo tras versículo, y dice la Biblia esto y dice la Biblia aquello y todo, y resulta que está hablando con alguien que ni le importa, ¿no? Y que totalmente está en contra y que tiene sus razones. Y entonces eso es tanto como no interesarnos en la persona, porque
escuchando a la gente, esto nos brinda la oportunidad de que a través de lo que nos dicen, ver cómo bajo la guía del Espíritu hay una puerta abierta para sembrar el Evangelio en sus corazones. Y entonces, por eso cuando el apóstol Pablo habla de abstenerse de todo, entre esas cosas, habla de abstenernos aún de esto, ¿no? De poder abrumar a la gente con el conocimiento que tenemos de la palabra, sino simplemente empezar a compartir con ellos en razón de lo que ellos mismos nos están platicando, que viven, y donde nosotros podemos hablarles de cómo en el Señor hay respuesta, de cómo en el Señor hay esperanza, hay poder, hay gracia, y que hay su momento para llamarlos al arrepentimiento. Bueno, ahora, volviendo entonces a que tenemos claro qué es lo que hay al final del camino. Por eso hacemos el recorrido, insisto, corriendo la carrera, porque todo lo que podamos enfrentar, incluyendo la cruz, vale la pena, ¿no? Es algo que necesitamos entender también como inevitable. Es decir, si Jesús hubiese querido evitar la cruz, no hubiera podido alcanzar el gozo de vernos salvos. Bueno, empezando, no hubiera podido alcanzar el gozo de ver a nuestro Padre Celestial complacido con Él, ¿no? Contento con la decisión de Jesús, la firmeza de su determinación y la entrega a alcanzar esa meta, ese propósito. Ahora, viendo esto, dentro de lo que nosotros llegamos a ver, dice aquí que menospreciando el oprobio. A la hora que nosotros nos abstenemos de las cosas que no son gratas al Señor, y nos abstenemos porque no nos ayudan a crecer espiritualmente y a responderle a Dios en razón del amor que nos ha mostrado, pues algo que viene como consecuencia es que va a haber burlas, ¿no? Recuerdo mucho que en una comida de maestros, cuando creo que todavía se hacían, ya hay cosas que ya no se practican mucho, pero para el Día del Maestro, era el primer año que estaba yo ya trabajando, y los padres de familia organizaron una comida para celebrarnos nuestro día. Y ya que estábamos allí en el restaurante que ellos habían contratado y todo, había un maestro que ya, pues ahora sí que me traía entre ceja y ceja, porque se había percatado de mi forma de vivir por la gracia de Dios. Y entonces, como él era un hombre que llegó a asistir al trabajo todavía bajo los humos del alcohol, creo que se sentía muy señalado por mí, y no decía yo nada, es decir, no era algo que me estuviera ocupando. Pero entonces, a la hora que estábamos ahí y que vinieron los meseros para preguntar que si queríamos algún aperitivo, él rápido contestó y dijo, al niño tráiganle su vaso con leche, ¿no? Sí. Y pues lo peor que yo hubiera podido hacer era hacerle caso y enojarme. Y entonces pues lo ignoré. Yo pedí un refresco. Creo que ustedes pueden imaginar cuál. Y entonces, hablando de cosas así, que han formado parte de nuestra experiencia, de la gente que se burla de nosotros, y si ya se van a dormir temprano, porque si no, los castiga, ¿no? O este hombre ya se va a su trabajo y no se va, a su casa del trabajo, porque si no su mujer le pega. Y tantas cosas que se van usando, ¿no?, para atacar. Y entonces uno puede ver que todo esto va subiendo de tono hasta venir a agresiones físicas y que pueden ser hasta mortales. Pero que por eso dice uno
que aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo menospreciamos ese oprobio, esa deshonra en la que algunos quieren ponernos, porque sabemos a dónde vamos. Y así como Jesús se sentó a la diestra de nuestro Padre, nosotros con Él, que es lo que dice Efesios, ¿no? Que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, dentro de lo que allí estábamos leyendo en el principio, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, usa un ejemplo más, es el versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y entonces, hablando de algo que es muy importante en este asunto de una competencia, es que siempre hay reglas, ¿no? Y vamos a leer en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5. Segunda de Timoteo 2, 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Así es. Así de que si no sigue las reglas, si no respeta el orden, pues es descalificado. Tuve la oportunidad de ver una nota en el periódico de que le pueden aplicar una sanción a este hombre Michael Phelps por haber hecho algún comercial con una empresa que no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Y entonces son reglas y hasta donde entiendo él no las desconoce. Y como les ha pasado a otros, a un entrenador en los Estados Unidos, que inclusive ya murió, debido a que se supo pues de una situación un tanto escandalosa, un entrenador de fútbol americano. Él era el que había tenido mayores logros, pues ya le desconocieron varios a causa de eso que de alguna forma él toleró. Y entonces, como consecuencia de no haber hecho las cosas legítimamente, se le desconoció como el mayor ganador dentro de ese deporte en su rama. Y entonces, Dios nos hace saber esto. Algo que hemos aprendido, que lo hemos señalado en varias ocasiones, es que a Dios sí le importa la forma en que hacemos las cosas. Sí le importa ahora sí que el proceder nuestro al llevar a cabo los asuntos. No es que le da lo mismo que lo hagamos de cualquier manera, como si lo importante fuera lo que se hace. Nosotros nos damos cuenta que para el Señor es mucho más importante el cómo se hace. Una de esas pruebas que hemos señalado en su oportunidad es aquella diferencia que el Señor hizo notoria ante los ojos de los discípulos, de las personas que estaban ofrendando. Mientras que unos ofrendaban lo que les sobraba, la viuda dio todo lo que tenía. Y la actitud de la viuda fue de completa confianza. Entonces alguien diría, bueno, pero todos ofrendaron. No, para Dios no es solamente eso lo importante. Para el Señor viene a ser importante el cómo lo hacemos, qué actitud tenemos, qué es lo que estamos buscando. Y por eso dice que un atleta, alguien que lucha, para ser coronado, necesita, ahora sí, hacer todo dentro de la norma, de la regla, legítimamente. Y en nuestro caminar como creyentes así es, ¿no? Porque nosotros podemos llegar a dar, como lo hicieron los fariseos,
una apariencia delante de los hombres. Pero Dios sigue conociendo nuestro corazón. Él sabe si realmente le buscamos, si no le buscamos, si le creemos, si no le creemos. Él sabe si estamos realmente interesados en bendecir a nuestros hermanos o simplemente estamos cubriendo las apariencias. Por eso viene a ser para nosotros de veras tan hermoso entender eso, como el Señor ha dejado muy claro que es para Él así muy determinante el que hagamos las cosas en una forma ordenada, y que ese orden no lo establecemos los hombres, lo ha establecido Él. Así de que por eso nosotros vemos que cuando la iglesia pierde la visión y en vez de caminar en el poder del Espíritu, empieza a caminar en su propia fuerza, y que eso lo lleva a hacer compromisos inclusive con el mundo, o a imitar, o a aprender del mundo las cosas por hacer, pues lógico, no estamos luchando legítimamente, no estamos haciendo las cosas en el orden de Dios. Bueno, por eso cuando el Señor habla ya en esos términos, habla de cómo nos es necesario entender una enseñanza que también hemos tenido la oportunidad de alguna manera citar en otras ocasiones. Y es que dice el apóstol Pablo que yo no voy a correr como a la aventura, es decir, para ver si, no, yo quiero correr con la seguridad de alcanzar la meta. Por eso también al escribirle a los filipenses lo dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Dios. Y una cosa importante, muy importante en ese aspecto, dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque algunos viven a la sombra de sus errores, de sus pecados. Y es necesarísimo para nosotros creer en el perdón de Dios, creer en lo que somos ahora en Cristo, y entonces caminar de esa forma. Vivir hoy como hoy, el día que Dios ha creado para que nos gocemos y nos alegremos en Él, hoy viviendo la fe, hoy creyéndole al Señor, hoy sabiendo quiénes somos para Él, y en esa disposición de alcanzar la meta. Y otra cosa muy señalada aquí es que hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Voy a pedirles que recordemos este pasaje en el capítulo 6 de Romanos. Y vamos a leer 6 de Romanos. Y vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, 16, del 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como man por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así es. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De algo voluntario, pero también con un claro entendimiento. No estoy para ser amo de mí mismo. No estoy para ser señor de mí mismo. Porque realmente no, ahora sí, Dios no me creó para eso. Hay muchos que han tenido esa pretensión.
de según sentirse amos y señores, pero no lo somos, porque o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Y ya Dios, habiéndonos libertado de la esclavitud del pecado, nos da la capacidad de decidir que seamos voluntariamente esclavos de Cristo. Y uno dice, bueno, y si no decido ser esclavo de Cristo, termino siendo esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo quiero manejarme a mí mismo, pues evidentemente doy lugar a la soberbia, doy lugar a la altivez, a la arrogancia, a la vanidad. Estoy buscando lo mío, no estoy buscando lo de Dios que me creó. Y entonces el Señor nos lo dice claramente. Nosotros, aquel a quien nos prestamos a servir, somos esclavos de aquel a quien servimos. Como siervos, como esclavos, no otra cosa. Y entonces por eso el apóstol Pablo, al hablar de este tema que estamos tocando el día de hoy, él dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Eso es algo que hago voluntariamente. ¿Por qué? Porque no solamente he tenido la bendición de conocer al Señor, sino Dios me ha dado la oportunidad también de poder ver a muchos ser transformados por el poder de Dios. He tenido la oportunidad de sembrar en muchos corazones. Y entonces, en razón de todo ese trabajo que Dios me ha dado la oportunidad de realizar, pues lo terrible sería que, habiendo anunciado a tantos el Evangelio y viendo lo que el Señor hace en la vida de esa gente, yo mismo venga a ser reprobado, porque no entendiendo la necesidad que hay de tomar decisiones en cuanto a no darle lugar a mi carne, de no satisfacer los deseos de mi carne, y paso por alto eso y lo hago, es decir, empiezo con aquello de que es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Entonces, pues lo único que logro es quedar descalificado, ¿no? No estoy luchando legítimamente, estoy rompiendo la norma y no tengo ya la capacidad espiritual, el desarrollo espiritual, la madurez espiritual que se requiere para lo que soy demandado, y fracaso. De ahí que podemos ver con tristeza cuántos casos hay ahora de gente que estuvo predicando el Evangelio y que ahora son un verdadero tropiezo, como lo considerábamos en el capítulo 8 y en el 10, en lugar de ser toda una bendición. Así de que por eso le agradecemos a Dios, que si bien es cierto nos ha dado un ministerio y que podemos servirle, y que ese ministerio está muy definido en cuanto a todo lo que el Señor ha señalado al respecto del mismo, Dios nos ha llamado sí a tener, por un lado, la consideración hacia todos los con los que estamos compartiendo, de sí tener presente qué clase de gente es con la que tratamos, cuáles son sus necesidades, a fin de no simplemente decir cosas por decir cosas, sino responder a lo que es la necesidad de la gente con la que Dios nos permite trabajar, y que estando al frente de ellos entendamos lo que significa el morir a nosotros mismos, el no buscar lo nuestro, por lo tanto de abstenernos de muchas cosas que algunos podrían considerar que pueden hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si las hacemos, aunque sean lícitas, como lo estudiábamos en el capítulo 6 de 1 de Corintios, no son convenientes, no edifican, y sí pueden llegar a convertirse en un factor muy determinante para cómo vivimos. Es decir, por eso dice, no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Y todo esto nos lleva entonces a caminar así rendidos al Señor, a presentarnos constantemente delante de Dios, humillarnos bajo su poderosa mano
y rogarle día tras día que nos renueve en la visión de lo que estamos haciendo para no perder de vista eso, porque no hay vacaciones aquí. Somos del Señor todo el tiempo, somos para el Señor todo el tiempo, donde quiera que estemos, donde quiera que al Señor le parezca, en medio de la situación que sea, seguimos siendo hijos de Dios y algunos de nosotros mensajeros de su buena voluntad, predicadores del Evangelio, ¿verdad? Ancianos de la iglesia. Entonces, por eso es que tomar estas medidas, atender a este mensaje, se vuelve sumamente importante. Lo que el apóstol Pablo le escribe tanto a Timoteo como a Tito, hablando así de personas más en lo particular, tiene que ver con esto, ¿no? De las cosas que ellos necesitan cuidar, porque evidentemente podemos descuidarlas y convertir eso en un tropiezo, en un problema que nos lleve a fracasar en el ministerio, a no dar el fruto que el Señor espera. Y lo peor de todo es que en nuestra caída dañamos a quién sabe cuántos. No solamente ponemos en riesgo nuestra salvación, sino la de muchos, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy y confiamos en el Señor que nos permita la próxima semana reponernos de los ausentes, ¿no? ¿Tienen algún comentario que quieran hacer, alguna pregunta? Esa última frase que utiliza el apóstol Pablo, habiendo sido yo Heraldo. para muchos, venga yo a ser iluminado por no haber prestado atención, por lo que compartí el domingo de Judas. Él inició bien, no todo, como bien lo dice, el que comienza, no todos comienzan mal, y él ha sido una bendición para muchos, no haber prestado atención a lo que nuestro Señor nos le indicaba y no a perder ese llamado, y no nada más ese llamado, sino la salvación, y también el haber lastimado a muchos, ¿no? Que es algo que sí pesó a los primeros discípulos, ¿no? En este caso sus compañeros de milicia, que eran los mismos apóstoles, el haberse dado cuenta que Judas ya no era participante de esa gracia, de esa salvación, pues sí. En cierta forma, sí debe haber habido un dolor de que alguien con el que habían convivido los últimos 3 años pudiera llegar a tener una actitud así, porque esto que señalas es interesante, en razón de que Judas, esos años que estuvieron con el Señor, vemos que había una relación con el resto de los apóstoles, ¿no? Y de los discípulos, porque no solamente los apóstoles. Él podía estar en los eventos, como fue hacia el final, donde en la casa de este hombre en Betania, tuvo esa expresión sobre lo que hizo María. Es decir, estaba presente, no era alguien ajeno, no era alguien que se quedaba por otro lado, pero sí, desaprovechando totalmente eso. Porque así como lo llegó a entender, lo pude comprender el domingo, si no nos habla la Escritura con quién iba, con quién le tocó ir, porque lo mandaba de 2 en 2, pero en ese caminar, de ir a compartir las buenas nuevas, sin duda, yo no dudo que ya sea haber sido Mateo o Juan, quien quiera de los apóstoles pudo haber ido con él. Dice la Escritura que también de la abundancia del corazón habla la boca. Él pudo haber mostrado índices de codicia, de avaricia, y en un momento dado, alguno de los apóstoles en ese momento percibió la forma de cómo hablaba Judas y le pudo haber exhortado, animado a que dejara. No creo. No, voy a decirte por qué. En primer lugar, porque no empezó mal. Es decir, esto se presentó, claro,
Y la otra situación que también necesitamos tener presente, por eso es muy interesante el momento en que Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y no fue que todos dijeron, Judas, ¿no? Así, sí. Sino que vino una reacción muy interesante. ¿Seré yo, maestro? Cada uno preguntó. ¿Por qué? Porque si tú piensas cómo fue la situación con Pedro, pues hubo que estarlo enderezando en el camino, ¿no? Reprendiendo. Juan y Andrés también necesitaron sus jalones de orejas, más directos. Pero todos tuvieron que ser reprendidos. Porque en ese sentido no pudo haber demostrado un fruto de lo que él ya había. No, vamos, por eso creo es muy importante. No habían crecido lo suficiente, estaban enfrentando sus propias condiciones de cada uno de los apóstoles, teniendo que tomar decisiones sobre las mismas, porque Jesús acaba de decirles, eso lo leo en el capítulo 9 de Lucas, es necesario que padezca, ¿no?, de los hombres. Y en vez de hablar de otra cosa, empiezan a discutir entre ellos quién sería el mayor. Inmediatamente después de que el Señor está hablando de algo que tiene que ver con su persona y a lo que vino, donde queda muy claro que no entendían ni atendían de qué se trataba el asunto, y que entonces pues simplemente discutieron entre ellos de qué se trataba o quién podía ser el mayor entre el grupo, ¿no? Entonces imagínate, con esas carnalidades, ¿quién se iba a dar cuenta de la otra carnalidad? Sí, por eso es que no afloraba todavía en ese no, y aun cuando el Señor le dice en aquella noche, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Sí, dice que nadie se dio cuenta. Pensaron que iba a comprar algo o a repartir dinero a los pobres. O sea, fue más el dolor de haber entendido que se perdió al final. Sí, fue una lección muy importante para ellos, en razón de tener cuidado de sí mismos, ¿no? Que es lo que Pablo le escribe a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así es. Muy bien. ¿Ninguna pregunta por acá? Sí. Porque ¿cuántos no han hasta tenido accidentes en la calle por ir tan distraídos, ¿no? Que se cruzan la calle sin darse cuenta que no es el momento, porque van pensando en otra cosa, ¿no? Y o se queman al estar trabajando en la estufa, digo, aplicándome a las mujeres, ¿no? Porque por no estar atentas, por estar tan distraídos, y así, tantas cosas. Entonces, por eso llega el momento en que lo que el Señor nos está diciendo es: echa sobre mí tu carga, ¿no? Y entonces, ahí lo dejamos en las manos del Señor, y Él se encargará y Él sabrá cuándo. ¿En qué me voy a ocupar yo? En lo que está puesto delante de mí, y punto, ¿no? Porque de otra manera, así que ni atiendo a una ni hago bien la otra, o sea, ni resuelvo el problema y no hago bien la tarea. Entonces, por eso, para correr esta carrera necesitamos eso. En 1 de Pedro 5 dice que, hablando de los jóvenes, que jóvenes pongan toda su ansiedad en el Señor, pero en realidad es a toda la iglesia. Toda, no es solamente a los jóvenes, no. Sí, ya, porque el versículo 6 ya realmente va para todos, ¿no? Sí. No solamente para los ancianos y jóvenes, para todos. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar gracias al Señor. ¿Dónde anda?